Bienvenidos a Ave Mamá. Hoy traemos buenas noticias para los que nacisteis antes de 1975 y malas para lo que lo hicimos después de 1975. Y es que una investigación realizada en Noruega afirma que todos los nacidos después del 75 somos más tontos. Los motivos no los dicen, aunque sí que descartan que se trate de una cuestión genética y apuntan más a un aspecto ambiental, como por ejemplo los cambios de hábitos de la lectura al uso de ordenadores y tablets. Y para hablar de ello, pues no se nos ha ocurrido nada mejor que recurrir a la política, ni nadie mejor para tratar el tema que el consejero de Educación y Cultura de Ceuta, Carlos Rontomé, quien esperamos que hoy se suelte un poco la corbata, que por cierto veo que no llevas, para hablar de tú a tú y que es como nos gusta hablar en Mamá, sobre la educación de nuestro país. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos, mira, Carlos. Carlos, ¿tú qué piensas del estudio? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que somos más tontos? ¿Y qué Bueno, papel, sobre todo, qué papel piensas que jugaría el sistema educativo en esto de que nuestra inteligencia esté en declive? bueno, yo creo que, bueno, primero hay que ver el estudio en sí. Yo provengo de la sociología, era profesor de sociología hasta hace poco en la Universidad de Granada y habría que ver cómo se ha hecho el estudio, es decir, qué muestra, qué forma, qué metodología. Es decir, habría que, los estudios muchas veces hay que analizarlos cómo se han hecho, ¿no? Pero bueno, quizás es cierto que las nuevas generaciones han perdido el hábito de lectura. El hábito de lectura es fundamental porque organiza nuestra cabeza, nos organiza el lenguaje. El dominio del lenguaje hace que organicemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, que podamos ordenarlas en la cabeza, fundamental. Y entonces, claro, la pérdida de ese hábito de lectura, la verdad es que bueno no puede ser, ¿no? Tampoco como quizás para afirmar tan categóricamente que son más tontos las generaciones posteriores al 75, me parece un poco exagerado quizás, ¿no? Pero sí que es cierto que esa pérdida de hábito de lectura pues tiene que incidir en muchas habilidades, seguramente, muchas habilidades. Y también, evidentemente, pues las nuevas tecnologías tienen que estar ahí, tienen que tener esa influencia. De alguna forma nos influyen. Las nuevas tecnologías tienen su vertiente positiva y su vertiente negativa, como todo, ¿no? Y son un cambio al que hay que adaptarse también. Las sociedades cambian y hay que adaptarse a esas nuevas realidades. Y bueno, los niños, los chicos jóvenes, digamos, lo que llaman nativos digitales, que han nacido ya dentro de esa etapa, de esa nueva era digital, pues evidentemente desarrollan unas habilidades distintas que no teníamos los que nacieron o que nacimos antes del 75. Entonces, bueno, pues quizás tampoco hay que ser tan negativo con todo. Yo creo que hay que hay que ser más realista y ver un poco qué ventajas tiene y qué tiene de bueno y qué tiene de malo todo esto, ¿no? Mi profesor de filosofía, Antonio Escotado, que ya es muy mayor, tiene 80 años casi, pero cuando me daba clase a mí en la universidad, este hombre él, con la edad, dice que el poseer una tablet o un móvil con toda la información en ese espacio pequeño nos hace ser más listos que Aristóteles. Es decir, tenemos una posibilidad de tener un conocimiento infinito casi, ¿no? Otra cosa es que lo utilicemos, ¿no? Quizás la cuestión principal es orientar hacia su utilización más que negar o criminalizar, digamos, esas nuevas tecnologías. Carlos Rontomé, como decía mi compañera, es el consejero de Educación en Ceuta, ¿no? Pero antes de adentrarnos, digamos, en materia, tenemos que explicar que Ceuta no es como el resto de autonomías, en el sentido de que las competencias no están transferidas a las autonomías, sino que en Ceuta el Ministerio de Educación es el que gestiona el área educativa. Aunque es cierto que en el ayuntamiento, que el gobierno de Ceuta, está muy implicado en la educación y gestiona de manera específica el área de las escuelas infantiles, ¿no? Entonces, antes de meternos un poco más en profundidad, ¿no? Como específicamente el área de educación infantil, ¿no? De 0 a 3, nos interesa mucho a las mamás y a los papás de Ven Mamá, ¿no? ¿Cómo ves ese campo, ¿no? ¿Cómo estás en ese sentido? ¿Cómo lo valoras? Bueno, desde vamos, como tú has comentado, efectivamente no tenemos competencias de educación, pero sí tenemos las competencias de 0 a 3 años, o digamos la que es la parte de infantil, el primer tramo de educación infantil, que es el que gestiona la ciudad directamente. Bueno, realmente, mira, Ceuta, que Ceuta es un sitio muy característico, muy distinto a otros lugares. En Ceuta tenemos una serie de problemas que van apareciendo en el ámbito escolar al cabo del tiempo, ¿no? Pero que realmente su raíz comienza en los primeros años.
las primeras etapas del niño, que son, bueno, pues el problema principal es el abandono escolar temprano y el fracaso escolar. Y eso, a pesar de que se mide o que se explicita a final o a secundaria, o realmente cuando comienza a producirse el problema es en los primeros tramos de la educación. Entonces, para nosotros estamos intentando impulsar todo lo posible esa educación de 0 a 3 años, porque entendemos que es una vía para facilitar luego o para conseguir un éxito en la escuela, en lo que es el tramo infantil, digamos el tramo infantil pues, ordenado, más luego la enseñanza obligatoria, ¿no? Creemos que es fundamental, en el caso de Ceuta además, porque tenemos un problema que es el tema de la lengua. El problema de la lengua, en muchos hogares no utilizan el castellano dentro de los hogares y bueno, pues cuando llegan a la escuela se encuentran con un dominio, con un dominio muy pobre del castellano. Entonces, pues eso es para ellos, evidentemente para sus niños, es un problema que retrasa o que impide un desarrollo normal luego en la escuela. Por eso que creemos que es fundamental que en nuestro caso concreto, que los niños pasen por esa parte del 0 a 3 años para de alguna forma introducirlos, facilitar luego la entrada en la escuela normal. Ceuta, ¿no? Tú lo has esbozado, ¿no? Pero bueno, por la gente que un poco no lo sepa o que no conozca además de cerca Ceuta, es una ciudad muy marcada por las 4 culturas, ¿no? Es verdad que principalmente cristianos y musulmanes, ¿no? Pero también judíos e hindúes, ¿no? De ahí lo que comentas de que, porque a lo mejor la gente no entiende por qué la gente no va a hablar en sus casas el castellano, ¿no? De ahí que, digamos, esas 4 culturas luego se trasladen al ámbito educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis gestionando esa multiculturalidad, ¿no? Yo qué sé, ¿en qué cosas ayudáis a que esa convivencia sea real? Bueno, desde el punto de vista, nosotros, aparte de ya te digo, de intentar buscar esa escolarización temprana, porque entendemos que la mejor vía, tenemos acuerdos con escuelas infantiles privadas, que concertamos plazas y con ellos, y luego aparte tenemos las escuelas infantiles que son propiedad de la ciudad. Además de esa cuestión, todo nuestro trabajo, sobre todo el esfuerzo de esta consejería de Educación y Cultura, es precisamente establecer lazos entre las distintas comunidades religiosas, comunidades culturales, establecer todos los lazos posibles entre ellas y bueno, intentar por todos los medios realizar actividades y acciones conjuntas en las que todos estemos involucrados, en las que todos de alguna forma nos vemos reflejados. Es difícil porque como tú comentas, es una ciudad multicultural, no solamente hay cristianos y musulmanes, también hay hebreos, hindúes, y entonces, bueno, se intenta atender a toda esa diversidad, se intenta también dar valor a la convivencia como un valor en sí de la ciudad. Creo que es una de las grandes... Me encanta. Uno de los principales valores de esta ciudad es precisamente ese, ¿no? El de la convivencia, el buscar ese nexo de unión entre todos para facilitar la vida. Esta ciudad necesita que vivamos así, con convivencia, porque si no, no sería viable, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que te digo una cosa, yo como político accidental, que llevo poco tiempo en la política, lo cierto es que muchas veces los políticos introducimos problemas que no existen, por desgracia. Porque la mayoría de la población vive esta realidad multicultural con mucha normalidad. Es decir, aquí es muy habitual que tus vecinos, que sean de otras religiones, pues compartas con ellos momentos como ayer, que fue la fiesta del sacrificio, que compartas un rato con ellos, que te inviten pues a pichitos o a una carne o lo que ellos estimen, que rompamos con ellos el ayuno del Ramadán. Yo tengo muchos amigos con los que todos los años pues me invitan a su casa para romper el ayuno. Ellos también participan de la fiesta, digamos, cristianas, pues desde las Navidades, las cabalgatas de Reyes, y todo eso se ve con mucha normalidad. El otro día me comentaba la consejera de Hacienda, que es hindú, Kisi Chandinamani, que es de etnia hindú, bueno, de origen sociocultural hindú. Ella comentaba que su hija, pues en la fiesta del Holi, que es una fiesta hindú, pues ella quería poner un árbol de Navidad. Es decir, porque bueno, es una mezcla, es muy normal de todo ese tipo de celebraciones y de formas de entender la vida, ¿no?
Y Claro, esa al es final es una mezcla que sí que existe en la sociedad, indudablemente, y que a lo mejor donde no existe es en el discurso político, ¿no? Es donde, como dices, ¿no? A veces los políticos son los que llevan, es como por ejemplo el tema de que los niños integran las otras, por ejemplo, las familias diferentes, ¿no? Las familias diversas, los niños lo integran mucho más fácil que los adultos, ¿no? Entiendo que te refieres un poco a eso, ¿no? A que al final existe, los niños se dan cuenta y lo integran con más facilidad que los adultos, políticos o no políticos. Sí, sí, los niños lo ven con una naturalidad total. Yo lo comentaba cuando yo daba clase de magisterio, yo era profesor de sociología de magisterio, entonces lo comentaba precisamente en las etapas más pequeñas. Los niños cuando son pequeños, digamos, el parámetro que miden es la edad. Es decir, buscan un niño de su edad para jugar o de edades similares, ¿no? Buscan un niño para jugar, y entonces no le importa incluso si habla otra cosa o no le entiende hablando, o si es de otra religión, o sea, da igual. O sea, tú ves niños de 2 años, 3 años que se acercan a otros críos, que son los que les llama verdaderamente la atención, y establecen una comunicación entre ellos de forma natural, y depende incluso que no hablen el mismo idioma. Pero digamos que eso es una de las, digamos, esa facilidad que tienen los críos de comprender el mundo de una forma mucho menos pues establecida o menos compartimentada como tenemos los adultos. Lo tenemos todo ya compartimentado y definido en compartimentos estancos. Carlos, y de vuelta a a la necesidad, ¿no? Que nos comentas de escolarizar a los niños de forma temprana para intentar evitar o minimizar el abandono escolar. ¿Con qué currícula os estáis moviendo ahora en las escuelas infantiles y qué áreas de desarrollo se está buscando potenciar o desarrollar más? Bueno, principalmente en el caso de Ceuta, como ya te he dicho, principalmente lo que más se trabaja es la cuestión de la lengua. Es decir, las áreas relacionadas con la lengua que tengan que, de alguna forma, pues ese desarrollo, esa utilización del lenguaje, ¿no? que es para nosotros es el principal problema, ¿no? Ten en cuenta también que bueno, en una sociedad como la nuestra tenemos un problema añadido, y es que tenemos unas grandes diferencias socioeconómicas. Y ahí tenemos una población que tiene unos niveles de renta altos, medio altos, porque la mitad de la población está vinculada a la administración pública, que aparte de ser estable, cuenta con una serie de complementos que hacen que tienen, bueno, digamos, unos niveles de vida medio altos, y luego otra parte de la población que tiene unos estándares bastante bajos. De hecho, nosotros tenemos más de un 40% de población en riesgo de exclusión. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta población es la que más problemas tiene para un desarrollo escolar normalizado, es decir, para que sus hijos alcancen las metas escolares igual que el resto. Es decir, siempre hay una relación entre pobreza, digamos, o condiciones de vida bajas, con fracaso escolar o con dificultades para la integración. Entonces nosotros, por eso, una de las cosas que más trabajamos es la lengua, y lo que más estamos trabajando precisamente es en buscar que esa escolarización temprana se dé precisamente en aquellas clases sociales que tienen un nivel más bajo, que es donde más trabajo les cuesta, que es aquello famoso que hablaba Bourdieu del capital cultural, ¿no? Que transmiten los padres y el entorno. Y esa es una de las cuestiones más complicadas para nosotros. Carlos, referente a esto que me comentas que potenciáis mucho el que entren todas las lenguas, porque se entiende que hay muchos niños que tienen el español como idioma adicional y no como lengua materna en su casa, pero digamos, de cara al niño, ¿qué es lo que buscáis desarrollar en las escuelas infantiles? Por ejemplo, ahora mismo en el Reino Unido se está abogando mucho por desarrollar el área social y emocional del niño, es decir, por potenciar que tenga una autoestima saludable, que tenga una buena imagen de sí mismo, para así poder afrontar problemas reales a los que se puede afrontar en la vida, salir beneficioso de aquello, ¿no? La resiliencia, lo que viene siendo la resiliencia. ¿Estáis trabajando en eso como para que el niño vea que tiene potencial y así a sí mismo se anime a no abandonar la escuela y ser capaz de llegar más allá en el sistema educativo? Claro, bueno, me parece una orientación excelente, ¿no? Lo que sucede, claro, que nosotros partimos de una situación muy desfavorable. Entonces, para nosotros es prioritario lo otro, es decir, el desarrollo de las técnicas de lenguaje, principalmente porque luego les va a facilitar el tránsito a la enseñanza reglada, ¿no? Esa es la cuestión principal. De todas formas, efectivamente, toda la enseñanza últimamente, en los últimos años,
una gran parte de la enseñanza, tanto en esos tramos como en algunos currículos, en algunos colegios, en algunos se está trabajando en esa línea de potenciar de alguna forma efectivamente ese reconocimiento en uno mismo para potenciar o facilitar esa posibilidad de superar las necesidades, o superar las pruebas, superar todo lo que les va a venir a continuación, y sobre todo esa facilidad de sociabilización, que también es fundamental, ¿no? Es cierto que tú sabes que desde un tiempo a esta parte pues, han cambiado muchas pautas dentro del ámbito escolar, se modifican, por ejemplo, los espacios precisamente para facilitar esa conexión ese refuerzo entre alumnos. Yo creo que es una tendencia que poco a poco se va a ir imponiendo. Ya te digo, en nuestro caso particular, la principal preocupación, porque partimos de una situación mucho más desfavorable, es la otra. ¿Y qué opinas, Carlos, del debate que hay sobre la mesa de adelantar la edad de escolarización, ¿no? De introducir a los menores de 3 años en el sistema educativo reglado? Bueno, yo te digo, quizás volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, quizás en algunas familias o en algunos aspectos, en algunas capas sociales, no sea tan necesario o tan necesario como en otras, ¿no? En otras capas sociales sí que puede ser muy necesario que se adelante esa edad de escolarización temprana. Yo creo que las sociedades son complejas y evidentemente un niño o una niña que se desarrolla en una familia, en un entorno de unos niveles sociales y educativos medio alto, evidentemente no va a necesitar esa escolarización igual que lo van a necesitar pues, unas personas pues, con mucho menor nivel. Yo creo que eso creo que hay que seguir potenciando ese 0 a 3 años, hay que seguir potenciándolo en el sentido de sobre todo aquellas familias que lo puedan necesitar, bueno, pues para poder integrárselo posteriormente de una forma más cómoda en el sistema educativo. Carlos, si se baraja la posibilidad, por ejemplo, en ese sentido de ofrecer mayor número de plazas subvencionadas. Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Hemos ido cada año vamos aumentando el número de plazas. De hecho, bueno, por un lado tenemos las que son las escuelas infantiles que pertenecen a la ciudad directamente, que gestionamos nosotros directamente, y luego tenemos plazas subvencionadas con escuelas infantiles, bueno, pues para facilitar eso, es decir, buscamos sobre todo eso. Y además tenemos ahora un proyecto, empezar el año que viene, si es posible, la construcción de una nueva escuela precisamente en una zona donde es necesaria, que es la zona cercana al Príncipe, que es donde es más necesario porque son los niveles socioeconómicos y educativos son más bajos. Son precisamente ahí donde es más necesario. Muchas veces se entiende, hay que intentar convencer a la población que no se trata tanto de una cuestión de conciliación, que hay mucha gente que entiende la escuela de 0 a 3 años como un elemento de conciliación laboral y familiar, es decir, el hecho de, bueno, dejo a los niños, voy a trabajar, que está muy bien, digo que no sea uno de los argumentos, pero el fundamental, el principal es que cierto perfil de niños necesitan estar cuanto antes escolarizados. Y entonces, bueno, esa es la idea. Queremos que esté en funcionamiento en el 2023 y seguir en esa línea, ¿no? Es uno de los compromisos que tiene la ciudad, el aumentar todo lo posible las plazas de infantil. Curiosamente, este año es la primera vez que las plazas que tenemos concertadas y las propias que tenemos de la ciudad, pues es la primera vez que nos han sobrado plazas. Nos han sobrado plazas por la pandemia, porque mucha gente ya te ha dado miedo llevar a los niños a las escuelas y, bueno, nos han sobrado plazas. Ha pasado en toda España. Aquí, por ejemplo, en Canarias también los demás años nunca hay plazas en febrero y este año han sobrado hasta final de curso plazas en escuelas infantiles, vamos. Este año ahora tenemos una lista, ya para este curso que entra, tenemos una lista de personas que se han quedado sin ella, ¿no? O sea que este año nos faltan plazas. Pero este año pasado, pues eso ha sido por desgracia, pues la pandemia ha mediatizado mucho todo lo que hemos vivido estos últimos tiempos. Le hemos perdido el miedo entonces ahora ya a la pandemia, Carlos, que ya tenemos ya lista de espera. Decías, ¿no?, que más que para conciliar la necesidad de que estos niños entren cuanto antes dentro del sistema educativo es para asegurarse que se integran dentro de la sociedad. Pero a nivel de conciliación, Carlos, ¿tú cómo opinas que conciliamos en España?
Bueno, la verdad es que es complicado. Conciliar en España es complicadillo. Yo no digo que no. Es cierto que tenemos una mentalidad, quizá también tiene que ver con la forma de pensar que tenemos, ¿no? Bueno, cada uno... a mí no me gusta mucho introducirme en la vida de la gente, porque yo creo que cuando las administraciones se introducen y dicen lo que tienen que hacer, no creo que no es lo conveniente, porque cada uno tiene que decidir lo que cree que debe hacer y decidir qué es lo mejor para sus hijos y lo mejor para él, ¿no? Pero es cierto que, las administraciones lo que tienen que hacer es facilitar todo lo posible, de que existan cauces de conciliación. Yo, por ejemplo, en mi caso, que he tenido cuatro niños, pues, bueno, pues hemos decidido en un momento determinado quién se quedaba en casa y quién no, con los niños, ¿no? Cuando eran pequeños, cuando eran muy, muy pequeños, eran bebés. Bueno, pues en los dos primeros le tocó a mi mujer y los dos últimos me tocó a mí quedarme en casa con los mellizos, ¿no? Tengo mellizos, los últimos eran mellizos. Así que, bueno, pues yo creo que es un poco lo que las familias tienen que ser conscientes de que la conciliación es necesaria y que las administraciones tienen que poner todo lo que puedan de su parte y que sea luego cada familia que decida de qué forma conciliar. Eso sea lo ideal desde mi punto de vista. Precisamente al hablar de conciliación, ¿no? Siempre sale el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Te íbamos a preguntar que si habías sido un padre corresponsable, ¿no? Entendemos por lo que estás diciendo que apunta que sí. Yo soy muy niñero, a mí me gustan mucho los niños. No, yo soy muy, muy niño, muy niñero. Bueno, ahí tengo una foto tengo en mi despacho una foto de mis pequeños. Bueno, mis pequeños que tienen ya, los mellizos, que tienen ya 18 años, o sea que ya de pequeño no tienen nada. Ahora tengo una nieta de la que todo el día estoy con todo lo que puedo con ella, ¿no? Bueno, yo creo que, vamos, no sé, es algo que hay que disfrutar, sinceramente. Yo no entiendo la paternidad como algo que no tengas que disfrutarlo. Tiene sus partes agradables, sus partes desagradables, sus esfuerzos, pero realmente yo estoy muy contento. Una de las cosas mejores que hice, porque yo he cambiado de trabajo en varias ocasiones, una de las cosas mejores que hice fue cuando dejé el trabajo anterior y me dediqué a la universidad, pues era que tenía tiempo y podía llevar a los pequeños al colegio. Para mí, pues poder llevar a los niños al colegio, levantarme, darles de desayunar y poder llevarlos al colegio, para mí era pues de lo mejor, ha sido de lo mejor. Hasta que llegó un momento que ya les daba vergüenza ir conmigo. Ya dijeron, papá, ya no vengas conmigo porque nos da mucha vergüenza, porque ya tenían 13 o 14 años, nos da mucha vergüenza que nos acompañes al colegio. Pero bueno, hasta ese momento la verdad es que lo disfruté mucho, mucho. Yo temo ese momento, pero todavía queda mucho, tiene 3 años. Cuando son pequeños, yo he sido muy, muy de coger a los niños en brazos y mi madre decía, no cojas al niño en brazos, que se acostumbra. Y bueno, pues, ¿qué más da? Pues es que lo voy a disfrutar un tiempo y luego ya cuando tenga 18 años no lo puedo coger en brazos, evidentemente. Y hay que disfrutar el momento. Los hijos, cada día que pasa es un día que cambia y que hay que disfrutar de ellos. Hay que disfrutar todo lo posible de los chavales. Ahora, Carlos, está muy en boca, ¿no? La crianza con apego, el colecho, el coger a los niños en brazos, ¿no? Se ve que hace 18 años también tú la ponías en práctica, ¿no? Eras un adelantado. ¿Cómo crees que ha evolucionado la crianza, ¿no? En estos años, en estos años desde que tú te fuiste padre por primera vez hasta ahora? Bueno, yo creo que ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que no me acaba de gustar es que sea una cosa dogmática, ¿no? Es decir, que sea una cosa, como una cosa impuesta, yo creo que ese tipo de cosas tienen que salir de forma natural. O sea, el hecho que tú pues, utilices mucho más, o sea, sea mucho más afectivo, tengas ese tipo de crianza más, pues yo creo que eso tiene que salir de forma natural. Que no que sea porque te dicen que eso es lo conveniente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, eso sale solo. O sea, es decir, yo creo que es una cosa, sale solo. Es cierto que los roles han ido cambiando y que a un padre ahora pues a mí no me produce ningún tipo de problema, pues decirles a mis hijos que los quiero o que ser afectuoso con ellos. Eso no, que a mi padre a lo mejor sí le costaba trabajo, le resultaba un muro porque tenía que tener un papel determinado, digamos, más distante como padre y tal. Pero yo creo que eso ha ido evolucionando con el resto de la sociedad. Habrá personas que lo hagan, digamos, de una forma natural. Pero a mí lo que no me gusta es el hecho de que sea algo dogmático, algo que te diga, bueno, es que esto es como debe ser ahora. Bueno, y aparte también te digo una cosa, que a mí de los experimentos con niños, experimentos con gaseosa, y los experimentos con niños a mí no me acaban de gustar mucho, la verdad.
Además hay muchos, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen, el que dice el apego, precisamente, la necesidad del apego, la necesidad de cómo el niño se desarrolla dentro del mundo en función de cómo se cubre sus necesidades básicas. En fin, de estudios podríamos estar toda la tarde hablando, Carlos. Lamentablemente nos vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Ven Mamá. Bueno, pues ya lo sabéis, mamás, por cierto, papás, que cuanto antes metáis al niño o a la niña en una escuelita infantil, pues mejor, porque más integración, más capacidad de desarrollo intelectual, etcétera, 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 que a veces nos da mucho miedo, ¿no? Esa ansiedad que nos generan los padres el tener que separarnos de nuestros hijos. Pues no pasa nada, porque en los niños en las escuelas infantiles se lo pasan fenomenal, hacen un montón de amigos y aprenden un montón. Así que con estas frases, Carlos, muchísimas gracias. Nosotras nos despedimos. Volveremos como siempre en Ven Mamá, con más historias como esta. Si quieres, se suscribe, pero sobre todo, se cuida.